Hoy, esta semana vamos a terminar por completo la fachada de nuestra casa contenedor. Sí, lo has oído bien. Completamente terminada. En estos dos vídeos vas a ver cómo preparamos todo para la instalación de esta nueva fachada, cómo aislamos absolutamente todo el contenedor y cómo ponemos esta fachada tan bonita que os va a encantar. También vais a entender a la perfección el concepto de fachada ventilada y por qué sin duda es la opción más inteligente para una casa contenedor. Empezamos. Si visteis el vídeo anterior y os estáis preguntando ¿cuándo vamos a empezar con este contenedor? Os diré que todavía no. Estoy preparando el diseño, un diseño bien chulo que os va a encantar. Pero antes tenemos que terminar este, que le falta poco. Vamos a ver estos paneles de aquí. Los fieles seguidores del canal ya conocéis estos paneles. Son los paneles de fibrocemento que hemos hecho en anteriores vídeos. Hemos querido construir nuestros propios paneles para revestir la casa contenedor. Y sí, en el último vídeo parece que salieron bien, pero vamos a verlos más de cerca. Unos paneles de 2,40 metros por aproximadamente 55 centímetros, bastante grandes y bastante resistentes. Pero tenemos un problema con ellos. Han salido bastantes grietas. Es cierto que es duro y es resistente. No es el acabado que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un acabado más profesional, un acabado bonito. Esto no se asemeja a nada a lo que yo quiero, sinceramente. Ya podéis ver las grietas que han salido. Y es que el mayor problema está en el curado o secado. Nosotros, al no disponer de la maquinaria necesaria, se cuartea por tensiones del cemento al secar. Son poco profundas, pero son antiestéticas. Intentamos solucionar esto con distintas fibras, humedeciéndolo para que cure lentamente. Pero aún así, a las horas de sacarlo del molde, comienza a agrietarse. Además de que tenemos el problema de que, por mucho que le hayamos puesto unos refuerzos de hierro en el interior, podéis ver cómo está más separado de aquí abajo y de arriba, y en cambio de aquí del centro está casi tocando, está así, vale, no puedo poner la mano, pero está torcido. Esto lo intentamos solucionar con este panel de aquí en medio. Le pusimos un ángulo metálico aquí y aquí para que de esta manera no doblara. Y sí, ha quedado recto, pero aún así le salen estas grietas molestas que no nos gustan. La verdad es que traen mucho trabajo. Es un infierno hacer estos paneles y además, teniendo en cuenta que le hemos tenido que poner tanto refuerzo metálico y demás, el gasto ha subido bastante, así que no nos interesa. Voy a darle la vuelta para que podáis verlo bien. Veis que es resistente, no se dobla ni cede y aún así le salen esas grietas. Le pusimos ya los ángulos, aquí tiene dos ángulos metálicos para reforzar y que no doblara, porque a estos no les pusimos ángulos, sino simplemente una lámina de metal. Este ya tiene ángulos y es cierto, no ha doblado, es muy resistente, pero le salen todas esas grietas por tensiones del cemento, así que no nos interesa. Como el resultado no es el esperado, voy a quitarlo de aquí. No vamos a usar estos paneles para revestir el contenedor. Usaremos algo infinitamente mejor. Estos seguramente los utilizaré para alguna otra cosa, así que voy a guardarlos. Hombre, amigo caracol, te vas a ir de aquí, lo siento. ¿Qué te parece si te dejo en estas bonitas hojas de aquí? A ver, aquí. Feliz día, caracol. Ahora sí, comenzamos con el trabajo de hoy. Como siempre, voy a preparar una mesa y el material que necesitaremos hoy. Y alguna cosa más que hará falta, pero lo vemos más adelante. Sí, no tengo escalera. Este pedazo de andamio es lo más parecido a una escalera que tengo. No es lo más cómodo para trabajar, pero nos hará el apaño. Antes de comenzar con el vídeo, os invito a hacer un cálculo de las veces que debo subir y bajar de la escalera o caballete o lo que sea que necesite para escalar. Os invito a hacerlo. Ya os podéis imaginar que cada vez que cambia la toma, tengo que bajar de la escalera, mover la cámara y volver a subir. Solo tengo esta cámara con la que me estoy grabando. Así que supongo que con eso y entre las veces que me veáis subir y bajar, podéis hacer un cálculo estimado. Ya os digo yo que son muchísimas. Es complicado esto, ¿eh? A ver quién lo adivina. Con radial en mano voy a cortar estos soportes que soldé hace unas semanas. Esto lo usaba para colgar los antiguos paneles, pero necesito cambiarlos. Ahora más adelante veréis por qué. Por cierto, es maravilloso trabajar con herramientas de batería, sin cables por medio. Hora de cambiar de disco. Cambiar el disco de corte por el disco 1000 hojas.
El disco 1000 hojas es este disco con muchas lijas pegadas unas a otras. Nos irá genial para terminar de retirar y limpiar cualquier resto de soldadura que pueda molestarnos en el siguiente paso. Bien, traigo el nuevo material. Es el que iba a usar para los antiguos paneles. Tubo de hierro de 25 por 15 milímetros. Como vamos a estar soldando por aquí, voy a retirar esta plataforma que no quiero quemarla y protegeremos la puerta. Esta plataforma que hicimos hace tan solo un par de semanas. Esto es la velocidad real. He comprado estas escuadras magnéticas. Desde que comencé este proyecto quería unas. Me parecen súper útiles, así que encontré una buena oferta y las compré. Dejaré el enlace en la descripción. Estas escuadras magnéticas me van a ir genial para aguantar este tubo de hierro en la posición que necesito. Ya que me toca trabajar solo, hay que ingeniárselas para seguir avanzando. Además, me va a ser súper sencillo ponerlas a la medida exacta y que queden allí fijas sin peligro a que se muevan. Van genial estas escuadras magnéticas, de verdad. No sé cómo he pasado todo este año sin ellas. Es un lujo. La idea, entonces, como ya podéis ver, es poner toda una tira hasta el final, otra aquí abajo y una más en el medio. Y así, cuando vengamos con nuestro revestimiento, podremos fijarlo en todos estos puntos. Como tanto la pinza de masa como la antorcha tienen un cable demasiado corto, me toca subir al techo del contenedor. No es fácil. Entre la escalera improvisada y lo que pesa el soldador, hay cierto riesgo de accidente. Sí, estamos a más de 30 grados y me estoy poniendo una sudadera de estas gruesas, de estas de invierno. No quiero quemarme. Y ahora sí, con todo preparado, ya puedo comenzar a soldar. Ya os he comentado que todo esto lo estoy haciendo para montar el revestimiento. Seguro que la mayoría ya sabéis que normalmente un revestimiento de fachada viene con su sistema de montaje, algo parecido a lo que serían los perfiles metálicos para la instalación de pladur. Entonces os preguntaréis por qué no lo hago con ese sistema. Primero, dejadme deciros que no solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Lo mejor es valorar todas las opciones antes y adaptarse a cualquier situación. En mi caso, ya tenía comprado toda esta cantidad de tubo de hierro y creo que nos puede ir incluso mejor que el sistema de montaje tradicional para el tipo de revestimiento que pondremos, que lo veréis en breves. Lo que haré será cortar el tubo de hierro a la medida necesaria, colocarlo en su lugar y marcar los puntos donde voy a soldar. Lo marco precisamente para poder retirar la pintura con la radial y el disco 1000 hojas. Así la soldadura quedará mucho más limpia y resistente. He probado a soldarlo directamente sin limpiarlo. Sé que se puede, ya que simplemente quemas la pintura y termina uniendo los metales, pero el resultado es mucho más sucio. Como no quiero que el contenedor explote o se queme, es importantísimo soldar con la potencia al mínimo. Hay que recordar que al otro lado de esta chapa de acero hay una capa de poliuretano. No hay que preocuparse tanto. He hecho pruebas con un pedazo de chapa de poliuretano que tengo y no llega a arder. Tan solo la seca y ennegrece un poco justo en el punto donde suelda. Aún perforando la chapa no ha llegado a arder, así que potencia al mínimo y despacito. Hora de proteger el metal. Imprimación antioxidante, brocha y disolvente. El disolvente para limpiar el hierro. Cuando el hierro es nuevo, tiene una fina capa de grasa o aceite para evitar su corrosión. Pero eso mismo nos va a impedir que la imprimación antioxidante se adhiera perfectamente al hierro. Así que limpiamos con disolvente. Una vez limpio, pintamos todo para evitar su corrosión. En esta otra cara del contenedor, como es exactamente lo mismo, no voy a ponéroslo para no aburriros. Pero sí que voy a explicaros el principal problema que ha hecho que este trabajo se complique. Antes, algo de magia para terminar. ¡Wow! Estoy destrozado hoy, pero mucho. Vamos a ver un par de cosas importantes y cambiamos de día.
Me imagino que os llama la atención que ahí falta un trozo. Ahora veréis por qué. Esta pared tiene un golpe relativamente grande aquí y sobresale mucho la chapa. Entonces, si yo hubiera puesto este tubo que siguiera hacia aquí, al poner esto ya, bueno, es que ya lo veis, es que en realidad la chapa del contenedor está más afuera incluso que donde tendría que ir el hierro. Por eso aquí mismo he tenido que cortar y no ponerle nada. En algún otro sitio también, como por aquí, he tenido que cortar el tubo de hierro un poco para meterlo un poquito más y que así nos quede esto recto. Así no tendremos problemas a la hora de poner los paneles que pongamos. En esta parte de aquí se ve mucho mejor. Como veis, aquí he tenido que cortar el tubo para que entre más, tanto aquí, como ahí y ahí. ¿Por qué? El contenedor debe tener un golpe desde dentro y aquí esta parte del centro sobresale más. Entonces, al poner una guía desde arriba hasta abajo, o no nos toca arriba o no nos toca abajo. Necesitamos que esté totalmente recto, que toque en 3 puntos. Por eso hemos tenido que cortar algunas zonas para meter todavía un poco más para adentro el tubo de hierro. En otras zonas, por el contrario, hemos tenido que separarlo. Ya lo veis, este está más separado porque aquí tiene un buen golpe también. Y este lo hemos tenido que separar un poco. Día nuevo. En realidad es tarde nueva porque esta mañana hacía muchísima calor y no se podía trabajar. He estado editando, creo que voy a cambiar el horario. Voy a trabajar por la mañana, editar al mediodía y trabajar por la tarde hasta el anochecer, porque si no es imposible. No sé si lo que dije ayer quedó claro, así que os lo explico con un dibujo súper simple. Aquí tenemos un contenedor. Nosotros acabamos de soldar un tubo arriba, abajo y en medio. Fantástico. Esto es como lo tenemos ahora gracias a que lo hemos modificado. Así podremos poner los paneles fácilmente y tocarán en las 3 barras soldadas. ¿Qué pasa si tiene un golpe? ¡Bam! A ver cómo hago esto. Ok, se entiende, ¿sí? ¡Bam! Perfecto. Si tuviera un golpe no tocaría en los 3 tubos soldados, tan solo tocaría en 2 puntos y quedaría separado de arriba o viceversa. En realidad así no podríamos haber soldado ni la barra roja del medio. Borro. ¡Bam! Golpe. Barra de arriba, barra de abajo y la barra de en medio, por culpa del golpe, la desviaría y no tocaría en todo el contenedor. ¿Se entiende, sí? De aquí la importancia de tener un contenedor relativamente en buen estado y con la chapa recta, que es algo que normalmente al principio no se tiene en cuenta o no demasiado y nos saca de muchísimo trabajo. A diferencia de este de aquí, que tiene la chapa un poco tocada, digamos. Y si además de estar en buen estado, el precio es correcto y te aporta confianza, lo tiene todo. Os dejo el enlace de la empresa que me lo vendió a mí aquí abajo. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a aislar ya toda esta cara del contenedor. Caneloncete, ¿qué? ¿También tienes calor? Sí. Te aislamos a ti también un poquito. ¿Sí? Te aislamos a ti. Ay, qué carilla de guapo. Aquí escondida en esta furgoneta que pasa totalmente desapercibida, tengo el material importante. ¿Veis con lo que vamos a aislar? Supongo que sí, que ya lo veis. Tenemos aquí una buena cantidad de K-Flex, alguno con esta parte reflectante y adhesivo de 1 centímetro, de medio centímetro sin reflectante con adhesivo, retales también de 1 centímetro con adhesivo, otro tipo de K-Flex por aquí. Y bueno, en general tenemos aquí un montón de K-Flex con el que vamos a aislar el exterior del contenedor. Esto de aquí, de momento, es sorpresa, así que no preguntéis, es para el siguiente vídeo. Como ya habéis visto, el K-Flex es adhesivo, lo vamos a pegar al contenedor, pero antes hay que limpiarlo. ¡Canelón! ¿Qué pasa? Le voy a dar un agua rápida con la manguera. Preferiría hacerlo con la Karcher para ir más rápido, pero con esto será suficiente. Como tengo prisa, voy a secarlo yo mismo con un trapo. Ya no es únicamente por secarlo, sino por limpiarlo correctamente. Si hay zonas con polvo o suciedad, el K-Flex no pegará correctamente. Con el tiempo se nos irá despegando y no servirá como aislante térmico. Mejor dejar todo limpio y seco para hacer las cosas bien. No tardo más de 5 minutos en pasar el trapo a todo esto. Tenemos el reflectante sin adhesivo, igual pero con adhesivo, aislante de 5 milímetros, de 10 milímetros, retales, más sobrantes.
Os preguntaréis cuál de estos vamos. Sal de medio, va. Que no, ahora no, hombre. Os preguntaréis cuál de estos vamos a poner. Vamos a verlo. Veréis, al haber de distintas medidas creo que vamos a recolocarlo de cierta manera. El sol sale por allí, se pone por allí. Ahora, en verano, viene directo desde arriba, pero en invierno viene rozando aquellas montañas de allí. Fantástico. Entonces vamos a poner el aislante más grueso en techo y esta pared de aquí. En esta casi que me da igual porque está en sombra siempre, le pondremos el más fino y uno intermedio se lo vamos a poner en aquella pared de allí, en la de las ventanas, ya que así, de esta manera, cuando sea invierno, el sol baje por la tarde, pues en principio no tiene tanto aislante y quizás calienta un poco más. No lo sé. Esta es la teoría de alguien que no tiene ni idea, de alguien que tiene un aislante con diferentes gruesos y hay que ingeniárselas para ponerlo de la forma correcta. Así que no me hagáis mucho caso. Entonces, en esta pared voy a poner el de 10 milímetros. Comenzaré con los retales. Creo que será mucho más sencillo pegarlo así a pequeños trozos que con esos rollos tan grandes. Oye, mirad, esto pega una barbaridad, ¿eh? Pero mucho. Muchísimo, muchísimo pega. Uf. Vamos. Este material pega realmente bien, se adapta perfectamente al corrugado del contenedor, es relativamente elástico, por lo que permite moldearlo a tu antojo y puedes permitirte fallar y corregir en el pegado. El K-Flex es muy buen aislante térmico, hoy en día es el mejor y más usado para aislar furgonetas camper de forma rápida y sencilla gracias a su fácil instalación y propiedades aislantes. Es impermeable y también autoextinguible, no gotea ni propaga la llama, así que es más seguro que la mayoría de aislantes térmicos. Está fabricado a partir de caucho sintético. Gracias a su estructura de célula cerrada, actúa también como barrera de vapor, por lo que previene condensaciones. Súper fácil de trabajar. Con un simple cúter podemos cortarlo, retirar el protector del adhesivo e instalarlo. No se desprende ningún tipo de polvo ni desprende fibras, así como pasa con otros aislantes térmicos. Como punto extra, y aunque no está pensado para ello, también actúa como aislante acústico, porque va pegado a la chapa y no solo amortigua las vibraciones, sino que además absorbe el sonido de manera parcial. Es un material al que mejor que no le dé el sol de una forma prolongada, ya que puede secarse y cuartearse. La única pega que yo le veo es que es un aislante bastante caro en comparación con otros aislantes térmicos tradicionales como podrían ser la lana de roca, el poliestireno o el poliuretano. Entonces, ¿me he gastado un dineral en este material? Efectivamente no. Mejor no preguntéis. Bien, supongo que os pensabais que hoy aislaríamos todo el contenedor, que lo forraríamos por completo. Sí, yo también me lo pensaba, pero no ha sido así. Esta semana intentaré apretar un poquito más, me haré unas buenas sesiones de café, de buena sustancia aceleradora, y a ver si para el siguiente vídeo ya podéis verlo todo ya panelado, completamente. Es que va a quedar fantástico. Ha ido bien que solo hagamos esta pared, porque mañana me voy a poner a tope ya con el panelado. No es bueno que le dé el sol al K-Flex, así que nos va genial. Ya podéis ver por aquí que a esta esquina es que apenas se aprecia. Si el contenedor hubiera sido blanco, se notaría, pero hemos pasado de un negro a otro negro. No se nota, pero en esta esquina hemos puesto aislante de medio centímetro, el de 5 milímetros, más delgadito, para que no nos moleste al poner la placa. En realidad, si observáis por aquí también, a ver, esperad, tengo la chuleta por aquí. Exacto, estoy señalando correctamente. En esta zona de aquí también hemos puesto aislante de medio centímetro, el de 5 milímetros o 4 milímetros, porque allí hay un bollo enorme y no queremos que nos moleste al poner el revestimiento. Ya tenemos todos los huecos tapados, incluso hemos puesto esta parte de aquí arriba, nos faltaría la última línea de aquí. No sé dónde estoy señalando, no tengo ni idea. Hostia, estoy señalando bien, cojonudo. Bien, pues nos faltará esta tira de aquí arriba, que también la haremos con el de medio milímetro, pero se está haciendo de noche y ya no me da tiempo de más. Todavía tengo que recoger todo esto que veis por aquí y por aquí y por ahí. Tengo que sacar a este perro hermoso de aquí. Tú quieres salir, ¿eh? Nos vamos a pasear ahora. Recuerda dejarte un like, compartir, que si eso no me va a hacer más rico, me hará más feliz y eso es mucho más importante. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.